Bueno, hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y como en todas las oportunidades me acompaña. Florencia Puddington, hola Hola Jam, Flor, ¿cómo tanto estás? tiempo de amistad y es la primera vez que hacemos un ciclo sobre la amistad. Sí, y además con un librazo de 4 capítulos que nos va a llevar. Sí, un buen libro. Bueno, entonces arrancamos el ciclo de la amistad. Bueno, ya lo habíamos arrancado la vez pasada con Panza de Burro de Andrea Abreu. Y hoy tomamos una novela, también tenemos una invitada muy especial que ya vamos a ella, que fue quien un poco, bueno, yo elegí el libro, pero debo decir que Oriana un poco me lo recomendó y me habló de él hace unos años, así que por fin logré llegar. ¿Viste esa lista de libros que no? Yo cuando me recomiendan realmente los escribo en una lista y los descargo para en el futuro. O sea que tengo en la Kindle como unos 80 libros recomendados y cuando llego a los libros, porque sí me comprometo, le escribo a la persona y le agradezco y si el libro no me gustó, pues también, ¿no? Pero ya no vuelvo a tomar recomendaciones. Le escribo y le insulto, ¿no? No, En ese caso, jamás. ¿qué Le haces? agradezco, pues gracias por tenerme en cuenta, pero para los próximos que me avise, pues ya no los leo. Pero Así que bueno, hoy tenemos a una invitada muy especial, es una amiga realmente muy querida, nos conocemos hace más de 10 años, pero no voy a especificar más para que no hagan cuentas. Ella es Oriana Godoy, es colombiana y actualmente, bueno, es una persona que lee mucho, que yo he admirado siempre su capacidad para absorber información de todo tipo, es comunicadora social y ahora se dedica a hacer asesorías de moda, tiene un proyecto llamado Blogueando, en el que promueve la industria del textil y de la moda en Cúcuta, en Colombia, además de otros proyectos por ahí aledaños. Así que, Oriana, muy bienvenida a este espacio y cuéntanos un poco tu recorrido con la literatura, también un poco con la moda, que es a lo que te dedicas, tus proyectos y un poco también después cómo llegaste a la novela y cómo fue tu experiencia lectora con Elena Ferrante, porque vamos a leer La amiga estupenda de Elena Ferrante. Hola a todos, hola, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, la literatura llegó a mí a través de mi papá. Mi papá me regalaba muchos cuentos infantiles, él viajaba mucho y no estaba casi nunca. Entonces me llegaban paquetes con libros y yo me acuerdo la emoción mía de recibir esos paquetes con esos libros de estos tridimensionales que como que salía, o sea, me parecía todo hermoso y lo disfrutaba mucho. Entonces ahí empecé. Aparte yo soy súper brujita, súper astrológica y entonces luego descubrí que yo tengo un Mercurio en Virgo y entonces ese Mercurio en Virgo es como muy dado a la comunicación, muy dado a las palabras, muy dado, entonces digamos que todo empezó a hacer clic y dije, claro, siempre he disfrutado mucho el tema de la lectura. Luego me enamoró de la moda, estudié comunicación social con Yamit y me enamoró de la moda y entonces la comunicación como que pasa a un quinto plano, pero siempre se me ha dado muy natural todo el tema de escribir, hablar, compartir, todas esas cosas. Y la moda, pues me obsesionó. Tuvimos un blog con Yamir, que fue Outfits, que fue mi escuela, 5 años donde me lancé, porque sí me daba muchísimo miedo lanzarme, a ver cuál era mi punto de vista, yo qué podía aportar. Y luego en el 2018 conozco a Isabel Martínez, que es mi socia en Blogueando, una mujer fantástica, y creamos Blogueando con el que ya llevamos 5 años y impulsamos todo el tema de moda local, consumo responsable y cómo vivir una moda más allá de las reglas. Porque la moda pues sí tiene muchas lecturas y una de esas es que es perfección, belleza, inalcanzable. Digamos que nosotras la vivimos muy a nuestra manera y tenemos una comunidad de mujeres que también lo hacen así. No tenemos que estar perfectas, lo importante es disfrutar y todo este tema. A la novela llego por Vanessa Rosales, que es una escritora colombiana. Cuando yo la leí en el 2020 dije, ay, claro, por Dios, de lo que me estaba perdiendo, porque el libro lo publicaron como en el 2012, 11. 2000, entonces yo empecé a oírlo en el 2018 y a través de Instagram. Entonces, cuando lo leí, dije, obviamente, y me clavé, también me los leí los cuatro muy rápidamente, como en 2, 3 meses, me los he leído rápido, pero la vida no permite tanto leer. Entonces me los leí como en 3 meses, los cuatro, y quedé extasiada. Entonces empecé con Yamit y con otros amigos que sé que leen a decirles, mira este libro. Ay. Y así más o menos fue la experiencia. Muy bien, bueno, Flor también tiene una experiencia nueva porque leyó el libro además en italiano, que es su idioma original. sí, también lo había comprado hace un montón. Empecé la primera página y me pareció medio, dije, esto va a ser medio triste esta lectura, entonces lo voy a dejar por ahora, no estoy anímicamente para esto y lo dejé ahí.
pero siempre había estado pendiente. Además, es una autora con mucho renombre en un momento en el que la literatura italiana no está brillando demasiado, ¿no? Entonces aparece este nombre y sí, yo soy italiano desde la infancia, me gusta reencontrarme con el idioma, pero bueno, hemos leído acá también a Alessandro Barico, pero no hay muchos autores en este momento que estén así en el mapa. Y la verdad que bueno, esa fue un poco el disparador. Cuando Yamid me dijo, dije, uy, es medio largo, pero bueno, probemos. Tampoco estaba muy segura de cómo íbamos a... Yo sabía que era una saga de 4 novelas, no sabía si leyendo el primero alcanzaba. Hay veces que hay libros que se terminan y tienen su continuación, pero uno puede leerla o no. Pero en este caso el final es bastante abierto. Entonces era raro leer solamente el primero. Teníamos que leer los 4. Y bueno, no, nunca lo habíamos hecho leer sagas en el Sí, podcast. Así pero, que y no solo el está final, bueno. es como que te plantea el suspenso de lo siguiente, el principio, porque arranca, porque, bueno, es la historia de estas dos amigas, Lenú, Claro, que es Elena, y totalmente Lina, nota. que es Rafaela. Entonces son estas dos amigas, pero la escena inicial, que es el marco que le da como un contexto a toda la saga, es una de las amigas recibiendo una llamada del hijo de la otra para decirle que se ha desaparecido. Pero cuando ya son personas como de, están como en los 50, 60 más o menos, entonces 60. ahí se usa como excusa para iniciar. O sea, a mí algo que me pareció muy impresionante y podríamos empezar a discutir por ahí es esa idea de tener un proyecto literario y ejecutarlo en el principio, pero acá se nota que la autora tenía esto muy estructurado, pensado y que lo iba a llevar a término, así no hubiera sido tan reconocida la... No sé si les pareció eso y tampoco sé si se devela el misterio de si dónde está Lila, pero yo pido no spoilers para los siguientes libros. Yo creo que hasta cierto punto ella lo hace así porque esa tensión, o sea, como que alguien, ¿por qué se iría? ¿Por qué desaparecería? Y esa tensión que existe entre ellas dos como protagonistas es evidente durante todo el libro luego. Esa profundidad, esa relación extraña que no se establece con cualquier otra persona, menos con una amiga, en mi caso, por ejemplo, es como que alimenta, o sea, que ella parta de ahí, alimenta y le da mucho contexto al lector luego a lo largo de los capítulos. Para mí hay un buen gancho ahí, ¿no? Y creo que esa es una particularidad de esta autora. Yo no leí todo, pero leí otro libro, no me acuerdo el nombre ahora, pero también arranca muy bien. O sea, me parece que tiene buenos ganchos para empezar, porque ese primer capítulo, después, bueno, querés saber qué pasa. Claro, después te das cuenta que tienen 60 y pico de años y nos remontamos a la infancia, decís, uy, este va a ser una historia muy larga. Va a rememorar muy en detalle. Pero yo creo que esto que vos decís le pasa a cualquier persona que escriba una saga. Me parece que en Harry Potter, en cualquier otros libros, o sea, creo que tiene que haber un plan inicial bien desarrollado para que no pierda el sentido en algún momento, ¿no? De las sagas. Sí, es como un faro. Tenemos a Elena Ferrante, que nadie sabe quién es y que usa como estrategia desaparecer del mapa más mediático, porque mucha gente estaría muy deseosa por ver a Elena Ferrante en la tapa de Vogue o un Instagram, ¿no? Entonces yo creo que ahí es muy interesante que maneje un bestseller, porque además de la calidad literaria, es una novela pensada para las masas, pero también tiene esta cuestión de esconderse, ¿no? Como si fuera la novedad, no saber quién es. No sé si a ustedes les interesa, por ejemplo, conocer a esta chica, ¿no? O como dice el refrán, es mejor no conocer a los ídolos. Esta señora, porque igual ya un periodista que investigó todo Medio y filtró. ya Mm, publicó el nombre, mm. claro, y quién es y todo. Pero igual lo interesante es que ella logró que aún circulando esta información, uno se refiere a sus libros como los libros de Elena Ferrante y mantuvo como que ese anonimato de alguna manera. Y de hecho, bueno, da entrevistas por mail nada más, o sea, se corrió así del centro. Yo creo que ni me enteré, yo soy así como dispersa, entonces me enteré, o sea, llegué al libro porque habían hablado mucho del libro, empecé el libro y luego como que leí sobre Elena Ferrante y dije como, ay, ¿verdad? Ella usa un seudónimo, sorpresa, y ya con esa sorpresa pues empecé a leer otras cosas de ella y todo el tema, pero pues ella defiende esta idea de por qué tengo que ser la protagonista yo, ya hay mucha gente que le gusta ser protagonista, que le gusta figurar, y yo no me siento cómoda con eso, y yo quiero que solo se hable de mi obra, y ya. Y me parece una postura muy interesante en los tiempos que vivimos, Sí. donde de verdad todo el mundo ama figurar, y todo se crea en apariencia, como tú dices, Yamil, para decir que soy genial, y que soy brillante, y que soy esto y lo otro. Así que me parece muy chévere. Sí, acá se busca el dinero. Sí, ¿Para qué? Si no hay fama.
Y encima cancela ciertas reflexiones tipo, ¿estará escribiendo sobre su vida o cosas así? Porque bueno, es otra persona la que lo está escribiendo. Pierde el sentido de esa pregunta, está bueno eso, ¿no? Porque es una novela que va tan al pie de la letra en la biografía de las dos protagonistas, que bueno, remite un poco a esa pregunta. Che, ¿esto será la vida de ella o...? Y bueno, le vamos a entrar un poco a la trama, porque la novela cuenta, contextualmente son los años 50, la posguerra en Nápoles, y específicamente estamos hablando de un barrio muy pobre en el que Lila y Lenú viven, o sea, son vecinas, y lo que se pinta es como un relieve o un panorama del barrio, ¿no? Cada casa es una familia, cada casa también es una profesión y eso también indica como cierta época bisagra, ¿no? En la que, por ejemplo, los oficios se heredaban. Tenemos que Lenú, por ejemplo, es la hija de un conserje del ayuntamiento, pero Lila es la hija de un zapatero, ¿no? Y se espera desde los hijos del zapatero que sigan la profesión y hereden el negocio familiar. Luego tenemos al pastelero, luego tenemos al que vende las verduras. O sea, cada configuración familiar se concibe como un núcleo social que debe ser continuado. Y me parece que ahí es lo más interesante de Lenú y de Lila, que ellas se interesan por el estudio, también como forma de escaparle a esa realidad ya está proyectada para ellas, ¿no? Sobre todo en Lenú, que tiene más posibilidades. Porque Lila luego conocemos que tiene la maldición de no poder aspirar a otra cosa, ¿no? Que la zapatería o ser mujer en la época, es decir, conseguirse un marido. Entonces yo empezaría preguntándoles cómo percibieron esa idea de la comunidad como encierro y la posibilidad de escapar a partir de la inteligencia, ¿no? Del estudio, porque es la única herramienta que se ve posible, porque ni siquiera para hacer dinero tienen tanta oportunidad. Sí, a mí me gusta mucho esto porque, digamos, todos nos hemos sentido así. Yo no sé si es una cosa de Latinoamérica o es una cosa de la experiencia de ser mujer, pero hay como un montón de normas preestablecidas y hay como unos caminos muy específicos de lo que se espera de uno como adulto. Y sí, en el contexto obviamente de los patrones familiares y en el contexto del tipo de ciudad o de comunidad en el que uno crece, y que ellas a través de los libros, porque ellas se enamoran de mujercitas, por ejemplo, ven más allá y sienten otras cosas y se abren a otras posibilidades. Eso luego obviamente también las entristece un poco, como suele pasar, que si empezamos a proyectar otros escenarios y vemos que nuestros recursos no están tan alineados con eso, puede haber cierta frustración, pero ese punto de la escritora, para que alguien más lo lea y diga, wow, los libros me permiten viajar y me permiten soñar y me van a abrir a un mundo de posibilidades, siempre me pareció un punto de partida muy bonito. Vieron que esta novela, bueno, las novelas de esta mujer son muy de las relaciones. Ella le pone mucho foco y mucho zoom a cómo se relacionan los personajes entre sí y con la sociedad en la que los rodea. Y hay mucha gente que ama y odia este libro, no sé ustedes cómo lo vieron, pero sufro mucho cuando lo leo y sobre todo me parece muy patente y muy real y creo que eso es lo que más transmite el libro. La forma en la que se relacionan los personajes, la forma en la que los padres muchas veces dañan a sus hijos, son estas relaciones de madre-hijo que no son para nada ideales, idílicas, y también, bueno, la amistad, ¿no? Es una amistad tóxica por momentos, no es la amistad como, ay, sos mi amigo ideal, no sé, como dice el título realmente. Pero mira que ahí yo pienso que hasta qué punto ellas se salvaban mutuamente en esa toxicidad, porque ellas eran como su tablita para salirse de esas realidades familiares y se apoyaban tanto y se juzgaban tanto y se comparaban tanto que eso fue lo que les permitió crecer, básicamente, porque si no, estando ahí en su dinámica familiar, cual cactus, iba a ser muy complicado para ellas florecer de alguna manera. Sí, totalmente. Y además el sufrimiento es muy palpable, porque tenemos que, por ejemplo, Lila es como en un punto más centraditos porque se conocen en la infancia, ¿no? Cierto periodo de primaria juntas, y ahí en un punto empezamos a notar que Lila es como, tiene una inteligencia superior, ¿no? Tiene unas capacidades intelectuales muy impresionantes que salen a la vista, pero de manera muy espontánea. Y Lenú ve en eso un montón de potencia, pero también empieza ella a medirse a partir de la vara que le pone Lila, ¿no? A mí eso me encanta porque uno siempre tuvo un amigo mucho más inteligente que uno estaba como muy consciente de eso, y a uno le sirve, hay como un paralelismo entre la admiración, porque no es que se deseen el mal,
y la irremediable envidia, porque cómo se le da tan fácil a Lila hacer cálculos matemáticos, aprender de lengua, de gramática, casi que sin desearlo, casi que sin esforzarse. Y en cambio, Lenú sí, Lenú ¿no? nos plantea que esta chica, que es la que narra la historia, se la pasa estudiando, no sé, como desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la mañana, o sea, una cuestión como de un compromiso demasiado excesivo, que yo creo que sirve para contrastar que Lila se lee una gramática italiana en una tarde y de repente es como sabe más que los profesores. A mí me parece que esa toxicidad se puede leer como admiración, pero sin malas intenciones, pues nunca, solo en pequeñas oportunidades vemos que en realidad la envidia va tan al fondo que alguna se alegra porque le pase algo malo a la otra. En específico, Lenú, que es la que cuenta la historia de Lila, no sabemos su mente, ¿no? No sabemos lo que le pasa al interior, solamente lo que ve Lenú. Y ahí, por ejemplo, me parece que Lenú es un personaje muy wannabe. O sea, uno no termina de quererlo precisamente porque ella no se quiere, ella quiere más esa Lila y nos transmite eso la novela, querer a Lila y sufrir por Lila. Son dos personalidades muy distintas. Lila tiene una personalidad muy fuerte y muy avasallante. Y Lenú es más bien insegura. Yo al revés, yo me siento muy Lenú en la vida. Sí. Es un personaje muy retraído, muy inseguro y se apoya mucho en Lila, pero Lila también tiene eso. Lo que pasa es que reaccionan distinto. Cuando se siente superada por su amiga, Lenú se angustia y Lila quiere destruir eso. Por ejemplo, cuando son chiquitas y se juntan a jugar a las muñecas, Lila tira las muñecas, porque la de Lenú era mucho más linda que la suya. Entonces las tira a un lugar en donde sabe que no las van a poder recuperar. O sea, son reacciones distintas, las dos son medio venenosas. Igual forma parte de crecer y de construirse una identidad y de nada, de entrar en el mundo de la sociedad. O sea, uno hace maldades en la vida, nadie es puro. Y me parece que está bueno eso, justamente, sacar un poco de sacralizar los vínculos de amistad, los vínculos de filiales también. Es un poco la propuesta de la novela. Ser amigo no es como en las series a juveniles o en las series yankees donde, bueno, de repente alguno comete un error y dice, ay, te pido disculpas, cometí este error, ay, y termina el capítulo y son todos contentos. A veces funciona de otra manera. Y es terrible porque en realidad Lila es la más brillante, realmente es un diamante en bruto, ¿no? Uno ve que tiene un potencial impresionante, no solo por lo que es capaz de hacer intelectualmente, sino por este empuje que tiene, porque todo lo que hace lo lleva a cabo, más allá de lo académico, cuando lo académico no es un futuro posible para ella, sigue brillando en otras áreas de su vida, es impresionante, tiene mucho empuje. Y la verdad que tristemente es la que está más censurada, más limitada por su realidad, por los padres que le tocaron, porque además no le permiten estudiar, pero a la vez no es simplemente por cuestiones económicas, porque después está dando vueltas por la casa, ayudando a la madre, y vos decís, ¿por qué no la dejas estudiar? Si no está haciendo nada, no es que la necesitabas para trabajar. A mí me parece eso, Lenú es como la más real en cuanto a que Lila se me hace la más aspiracional, aunque la más desdichada, porque Lila es esa personalidad que uno suele admirar en otras mujeres o en otros seres humanos, que es como que nada le da pena, como que es súper valiente, a prueba de todo, y lo que tú dices, por ejemplo, en esa parte donde ella ya no puede ir al bachillerato superior y ella tiene que ir a trabajar a la zapatería, se hace experta en la zapatería y se apasiona totalmente por cada detalle de lo que pasaba ahí y empieza a buscar inversionistas ahí en el barrio, o sea, es demasiado recursiva y uno suele admirar eso. Y Lenú, pues sí es más como uno, que es más miedosa, más temerosa y más como buscando ella sus maneras de desarrollarse con todo ese miedo. Así que Lila se me hace muy aspiracional y me imagino que por eso es Lenú la que narra, para que la veamos aún más guau ante los ojos de ella, ¿no? A través de los ojos de ella. No, que Lila tiene muy claro siempre hacia dónde va, ¿no? Creo que eso es también algo que Lenú admira tanto, que la vemos a Lenú, está bien, es cierto, no, es la impresión que Lenú tiene de Lila, pero la vemos a ella como trastabillar, o sea, estudia, pero no entiende bien la importancia del estudio, no entiende bien la importancia del respeto que los hombres tienen que tener hacia ella, o sea,
un montón de cosas que Lila tiene muy claro desde muy chica. La forma en la que tiene que ser tratada en la calle, cuando la defiende a Lenú, es ese poner un límite al trato masculino. Ella sabe por qué es importante eso. Ella sabe que en un barrio la gente se conoce, que después quedas como un poco marcada por un acto así, un abuso, una situación así. Mm. Entiende todo muy bien. Entiende los mecanismos de la sociedad en la que vive. Eso es impresionante también. Eso es parte también de ser inteligente, más allá de haber estudiado mucho, saber griego o latín. En cambio, Lenú es como más naif, ¿no? Es un personaje más inocente, no entiende todas las cosas, las va entendiendo como más lento, que igual que yo. No, es como que va entendiendo más tarde las cosas. Bueno, pasa todo eso, y incluso muchas de las cosas que hace no sabe por qué las está haciendo. Las hace por compararse con Lila, por tener algo que mostrarle a ella, por de alguna manera competir con ella, ¿no? Estar a su altura. Pero no entiende bien cuál es su Sí, yo por relevancia. ejemplo creo Sí. que es al contrario. Yo creo que Lila, si bien, o sea, no entiende, pero tiene como una fuerza instintiva y defensiva mucho más marcada, pero está menos sujeta al convencionalismo. O sea, es como si Lila, su inteligencia lo que le permite es salir de la estructura y prestarle foco a lo importante, aun cuando no sepa por qué es importante, pero no juega con las apariencias. Lenú sí, ¿no? En un momento Lenú se cuida de que no la vean con cierto tipo o decirle a quien le propone que sean novios, que no, siempre pensando como, o sea, la única que puede censurar a Lenú es Lila, ¿no? Porque su aprobación para ella es lo más importante. ¿Qué haría Lila en este caso? ¿Qué pensaría Lila? Tanto así que en un punto sus producciones académicas, o sea, vieron, hay una escena muy interesante en la que ella pasa a un bachillerato superior al que Lila no puede ir porque los padres se lo impiden. Y entonces hay un momento en que Lenú tiene que escribir un ensayo y lo hace a partir de una idea que le dio Lila. Porque entonces, aun cuando no estén estudiando juntas, Lenú va y la busca porque es un incentivo intelectual. Lila también parece que quiere aprender por el amor por el conocimiento, pero también en ese deseo, el efecto secundario es que Lenú se vuelva mejor estudiante y comprenda mejor las cosas. Y ahí está eso, ¿no? Que Lila es como una mente abstracta que entiende sin comprender el efecto específico, porque tenemos a la Lila también retadora y rebelde, ¿no? Que está en la calle y si los tipos le sostienen la mirada, ella se la sostiene de manera agresiva, de manera violenta. Entonces ahí me parece que hay como un devaneo entre lo que se debería hacer, que lo rompe Lila, y lo que puede hacer, ¿no? Que es como la prohibición, ¿no? O la barrera. Y Lenú está más ligada al convencionalismo, ¿no? Al deber ser. Y aparte es la hermana mayor, que eso, por ejemplo, no nos enteramos. Por Lenú sabemos más de la familia de Lila que su propia familia. Yo me sorprendí de que tuviera 3 hermanos menores. Yo dije, pero, o sea, lleva 300 páginas y hasta ahora me lo menciona. En cambio, de Lila sé muchísimo más, ¿no? También como esa cuestión de invalidar su propia experiencia porque su vida pasa a través de los ojos y de las experiencias que Lila le ofrece o que se imagina que puede vivir Lila. No, es que para mí Lila es el cohete de Lenú. Todo el tiempo la pensaba como esa referencia para ella superarse y para ella salirse y para ella ser capaz, porque inclusive hay una escena muy bonita donde ya al final, después de todas las cagadas que le hace Lila, porque Lila pues sí se pone muy hostil cuando ella puede seguir estudiando y ella no, cuando le dice, o sea, tú tienes que ser la mejor de todos, y ahí es donde sale pues el título del libro, de tú eres mi amiga estupenda, y le da como eso, y verdaderamente luego Lenu se puede alimentar de eso por años, de ese momento, de esa frase, de eso que ella le dijo, y no siempre pasa, porque hay muchas relaciones tóxicas donde solamente te tiran para abajo y no va a surgir nada, absolutamente ninguna motivación ni nada. Esta, aunque es así muy, muy tóxica y muy contrastante, a ella le sirve muchísimo. Y también es cierto que para Lila es muy doloroso ver que la amiga está pudiendo hacer todo lo que ella quería hacer. Y además es muy doloroso porque sabe que su futuro es un poco negro. El libro al principio hace una descripción de todos los personajes como para que uno tenga una Sí. guía en caso de que te pierdas, porque son demasiados, con todas las familias. Y todas las familias tienen millones de hijos y son estas madres condenadas a una vida familiar en donde, bueno, el centro es la familia o el emprendimiento familiar y donde, bueno, las limitaciones son muy evidentes. Sobre todo al comienzo, la saga va acompañando el contexto italiano y en la posguerra
obviamente la situación económica era muy cruda, después llegando a la década de los 60-70 repunta, pero por ahora la situación es de muy poca libertad económica y la posibilidad de estudiar sería la posibilidad de acceder a algo mejor. Pero además me impresiona porque no solo eso, sino también cómo te ve la comunidad, porque en el barrio hay solo una escuela primaria, ni siquiera hay secundaria, tiene que ir a otro lado Lenú a estudiar. O sea, ahí te da la pauta de el privilegio que significaba continuar los estudios después de la primaria, porque si ni siquiera existe un edificio para hacerlo en tu barrio, quiere decir que no es nada común, que no es algo accesible. Además de que los padres no le dan el valor necesario a la educación. O sea, pasa una cosa medio ambivalente, porque una vez que Lenú tiene cierto estudio, hay un reconocimiento en la comunidad de, bueno, es la que sabe, pero en el momento en el que los padres tienen que elegir si seguir o no, es una discusión que se da tanto en la casa del zapatero como en la casa del ujier. O sea, se plantea como una discusión, ¿es necesario mandarla? Porque la verdad que es casi como un beneficio que le estoy dando a mi hija que no sé si se merece, ¿no? Una cosa así. No se ve como una posibilidad de algo mejor o no se le da el valor a la educación que podríamos concebir nosotros. Hay también una cosa con eso y es el crecimiento, ¿no? Porque la novela llega hasta cuando ellas tienen 16 años, más o menos 15, 16, y termina con el matrimonio de Lila, ¿no? Como la consolidación de eso para lo que nació, esa cosa tan entre comillas y tan hoy debatida. Y hay una cuestión muy interesante y es que los dos personajes como que se transforman en su versión opuesta a como eran al principio de la novela. Lila pasa de ser la inteligente y con el potencial a ser la casada. Lila también pasa a ser como una niña como estereotípicamente no tan agraciada, no es flacucha, no sé qué, y de repente en un punto cuando entra en la adolescencia es como si se convirtiera en un cisne blanco y todos la desean, tiene un porte tremendo, no es como de una belleza inalcanzable, o sea, hay como una variación el personaje, también Lenú, ¿no? Lenú pasa a ser la segunda de Lila y bastante promedio a ser la más inteligente, la que sabe más, y también pasa de ser la niña como más linda, ¿no? En los rasgos, a ser una niña que empieza como a engordar y tiene acné, ¿no? Entonces hay como una transformación que la lleva a un lugar opuesto de donde iniciamos, que es algo que espero que siga pasando en la novela, ¿no? Que empecemos con, ahora quedamos con esta Lila casada y esta Lenú como medio del mundo, estudiosa, pero con cierto desencanto con las relaciones amorosas. Ahora imagino que el siguiente libro nos va a llevar casi como si fuera a otro personaje distinto, ¿no? Eso me parece lindo porque habla de la evolución de las personas, ¿no? En la vida y demás, siempre teniendo el barrio rondando, que es la otra transformación, ¿no? Los chicos pasan de ser amigos de juegos y eso, a ser los intereses amorosos, a ser los propios cabezas de familia, ¿no? A los que llevan los negocios, ni hablar de los Solara, ¿no? Los que son los medio riquitos del barrio, que andan con su auto ahí canchereando. Hay toda una transición que la hace de manera, para mí, brillante. Cómo lleva a todos los personajes y a todos esos núcleos conflictivos a lugares de adolescentes muy creíbles, muy verosímiles y muy sólidos, porque uno termina conociendo a los personajes, aunque sean un montonazo, ¿viste? Al final ya los nombres no, sino el del carro, el bajito, el albañil, o sea, pero uno los tiene como muy presentes en la historia y eso me pareció muy genial, ¿no? Cómo la evolución, cómo el crecimiento se nota y lo maneja narrativamente de una manera impresionante. Bueno, me gustó mucho, yo decía al principio, es una novela que explora las relaciones y obviamente el centro está en las dos amigas, pero aparece todo esto también en la vida de Lenú, que es nuestra narradora. Está la relación con su madre y ahí me interesa porque es una relación rara, no aparece tanto, pero La define. pero hace ciertas reflexiones sobre su La mamá. define. Sí. Sí. Por ejemplo, pensaba en un momento, te corto la idea, qué pena. Lila, ella, su persona era su hermano, que era Rin. O sea, ella, digamos que había fijado mucha energía en él, lo amaba mucho, Mientras que su persona para Lenú es su mamá, porque le hace mucho contraste. Ella empieza a construirse desde el contraste que la mamá le genera y dice, yo no voy a ser como mi mamá, yo no puedo ser como mi mamá, y eso es algo que lleva a ella poquito. Y se me hace impresionante porque la limita mucho más al final, porque está tan fijada en la experiencia de la mamá que no se permite disfrutar más, que no se permite echarse menos culpas, mientras que la otra pues tiene al hermano, el hermano la defrauda, como vamos viendo poco a poco, pero no
pero no la limita tanto, porque no está tan obsesionada con sus papás. Sí los quiere, sí los quiere ayudar, sí hace cierto sacrificio por ellos, pero no está tan fijada en eso. Cuando uno se fija mucho en eso, Dios mío, qué pesadilla. Claro, igual hay modelos que se repiten, porque vemos que el zapatero papá de Lila es más rígido, más inflexible, y la madre mucho más silenciosa. O sea, no mete bocado, ya está. Mi lugar de mujer es el ostracismo. No, incluso cuando ve que, o sea, trata, pero no lo logra y se acabó. No. Me parece que ese modelo es importante para el futuro de las dos chicas. Además, la mamá de Lenú tiene un montón de imperfecciones físicas que le molestan a Lenú. O sea, la madre tiene una actitud medio secota, como que no es una madre amorosa, que vení que te abrazo, te doy un besito, te quiero, yo qué sé. No, es una madre seca que por momentos ella siente que no la quiere, o sea, que directamente es una molestia para su madre. Encima es renga, camina mal y tiene una apariencia rara. Y ella se siente todo el tiempo me parece que eso también tendrá que ver con las inseguridades de Lenú, ¿no? Un personaje que no logra la validación de sus papás y que está medio un poco buscando ese reconocimiento constantemente. Pero está ahí, no sé si después se desarrollan las otras novelas, pero me pareció un punto de color importante ese, que no tiene protagonismo para nada, pero que aparece ahí en las reflexiones de Lenú y me pareció copado. Y después lo que vos decías, Yamid, creo que con esto ya cierro mi aporte de la comunidad. Cómo crecer también implica identificar cuál es tu lugar en la comunidad, que es esta comunidad, ¿no? Tenemos al zapatero, al ujier, al que vende la fruta y la verdura, a la mujer que tiene un amorío con el ferroviario poeta y que queda medio como la loca del barrio. También los hijos marcados por la locura de la madre. Bueno, y estos Solara, que son como los diablos. Los gallitos, ¿no? Sí, son esos que tienen un poco de dinero y que funcionan un poco como prestamistas, pero son medio violentos. Se creen mil porque tienen un 1100 ahí, salen a andar en auto en el barrio. Y que además son pintones, entonces las chicas medio que son los guapos del barrio, como diríamos acá en Buenos Aires. Sí, yo dos comentarios para cerrar, que no hemos hablado de estos temas, pero que son importantes, ¿no? Porque son novelas como de infancia y es como el despertar de la sexualidad. Yo creo que tenemos tres situaciones muy específicas que nos dicen mucho de esa forma de percibirlo en el tiempo. La primera es que los Solara en un punto suben a una chica al auto y parece que la violan, ¿no? O sea, hay como porque no se explicita, pero queda el supuesto, aun cuando ella después sigue estando, viste, como que no se rompe el contacto, ni hay ninguna denuncia, pero sí, ¿no? Hay como ese asunto de que uno de los dos, o los dos, no sé, violan a esta chica, que es una de las del grupo de amigos, tanto así que para Lila y para Lenú les queda esa idea de esos son los Solara, hasta el punto de que en una ocasión cuando uno de los Solara trata de coquetearle a Lenú, Lila se le va con cuchillo en cuello, ¿no? Directamente, que es lo que decía Oriana al principio cuando la defiende. Es así, ¿no? Pero es una cosa violenta, es como una cuestión, y dicen, ¿no? Que hubiera sido capaz de enterrar el cuchillo, o sea, de matarlo, porque se sabe que ahí está en juego algo muy importante, y eso muy importante que a lo mejor no lo perciben, luego lo vemos en dos ocasiones. Lila, cuando nos enteramos que con su pretendido nunca tiene relaciones sexuales presuntamente, o sea que entiende de alguna forma que la virginidad es una virtud que en ella va a valer bastante o va a ser importante porque la lleva hasta el matrimonio. Y en Lenú, cuyo erotismo pasa por otro lado, no está tan preocupada por hacer de su virtud una mercancía, ¿no? Como un intercambio para tener un buen matrimonio o algo, que eso también de pronto lo puede dar esta idea de educarse, ¿no? De ir al colegio y aspirar a ser una intelectual o una pensadora, desdibuja todo esto de la sexualidad como valor en lo femenino. Y tenemos a ella, ¿no? Que en un punto en el matrimonio de Lina en la fiesta hasta dice, no, pues no importa, voy a coger con cualquiera para que sea un momento que compartamos Lila y yo, ella en la noche de bodas y yo no importa, acá detrás de esta pared, pero que la sexualidad inicie. Y el abuso que sufre Lenú en las vacaciones en la isla, ¿no? El padre de uno de sus amigos en la noche baja, le pega una tocada tremenda y eso la marca a partir de ahí, porque ella concibe ese inicio sexual como una afrenta que no puede definir muy bien, pero que se entiende que es un trauma para ella, ¿no? Que
que no puede salir de ahí. Eso por un lado sería como mi comentario, ¿no? La sexualidad, cómo se va a ir evolucionando y cómo lo vive cada personaje. Y lo otro, estas convulsiones que tiene Lila. Yo dije, no, esta chica realmente tiene superpoderes, porque en un momento tiene como unas epifanías, como unos momentos en los que cuando ve al hermano ser muy violento, por ejemplo en la azotea, que están como compitiendo con la pirotecnia navideña, ella siente como un arrebatamiento, siente como si fuera algo realmente místico. Yo dije, bueno, a lo mejor esto gira para el género fantástico, que todavía no sabemos para dónde va eso, porque son 2 o 3 momentos que nos dejan ahí, ¿no? Yo espero que la línea siga por ahí. Así que por ahí sexualidad y misticismo en Lila son temas que me interesa, ¿no? Es encontrar en las continuidades. Pero sabes que es como todo lo de la experiencia femenina y el despertar, ¿no? Entonces, en un punto, algunas páginas empiezan a hablar de estas experiencias y comportamientos de a quién le baja primero la menstruación y cómo eso se vuelve un tema de estoy creciendo, soy fabulosa, Eso me pareció muy lindo, muy divertido. Y en cuanto a Lila, sí, ella habla de sus desbordamientos, que a mí me pareció muy interesante, hasta qué punto ella es oscura, hasta qué punto ella le teme, obviamente, a esa oscuridad que todos llevan, pero digamos que ella por momentos percibe que eso la desborda. Y pues sí es un punto de inicio para otras cosas a lo largo de su proceso de crecimiento, pero que se hable así tan explícitamente de eso, de que ella por momentos se va a sentir y que su amiga de alguna manera es la que la va a ayudar a darle sentido o a rearmarse, porque parte de su personalidad es esa. No sé, ustedes saben que soy brujita y que me encanta el tema, y hay una teoría de que la gente que nació entre el 84, creo, y el 93, tienen Plutón en Escorpio. Digamos que los Plutones, por generaciones, vámonos de 8 o 10 años, se configuran en diferentes signos y casas. Y ese Plutón en Escorpio es un Plutón muy así, es un Plutón de, y hay una frase así en el libro, de me gusta destruirme para reconstruirme y me voy a destruir en muchos momentos de mi existencia solo por el placer de verme reconstruirme. Y a ella le pasa eso todo el tiempo en la novela, pero me parece muy genial que se hable de la locura de cierta manera, pero es una locura que todos tenemos porque a todos nos desbordan cosas, pero que se hable desde niña, ¿no? O sea, que ella lo percibe, como decía Flor, desde niña ella se daba cuenta de cosas y ella empieza a sentirse así, desbordada. De pronto uno se ha sentido así, pero de niño no se daba cuenta y ella sí. Así que es muy fabuloso como siembran ahí la semilla de algo que luego puede tener un desarrollo. Y bueno, un poco eso, pero pues vamos a seguir hablando de esta saga, o sea, los próximos 3 capítulos van a ser estas 3 novelas con Florencia y Oriana, así que el siguiente es Un mal nombre de Elena Ferrante. Ojalá nos acompañen a la lectura y también lean con nosotros. Y para terminar, Ori, cuéntanos un poco cómo te buscamos en redes sociales, cómo la gente puede llegar a ti, o sea, un poco lo que haces, así para ir cerrando. Igual sabemos que el próximo capítulo también te tendremos. Bueno, mis redes sociales son privadas, pero me pueden encontrar todo lo que hago en @blogueandopisoco en Instagram y en TikTok. Perfecto. Y Flor, ¿alguna reflexión final? Ya estoy leyendo el siguiente, así que bueno, no sé. Nada, no, nada. Termina muy arriba, ¿no? Esta Sí. primera novela. Esa escena del casamiento me pareció espectacular. Una primera vuelta en la personalidad de Lenú, que por primera vez se siente superior a la comunidad en la que están. Por primera vez siente el peso de la educación que estuvo recibiendo. Los ve un poco vulgares, borrachos, por una fiesta, ¿no? A su propia madre la ve como riéndose, así como un desagradable, qué sé yo, y ella por primera vez se siente que puede aspirar a algo más. Eso me encantó. Vamos a ver si lo sostiene en la siguiente novela, ¿no? Bueno, y a ustedes, pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos, por escucharnos y por leer también. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Contratapas Pod.